buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nuestro cafecito online de Mujeres AUVA. Soy Laura de Aguirre y me acompaña mi amiga Tina Iracheta. Sean todas bienvenidas a este cafecito. Estamos estudiando las mujeres de la Biblia. Ya has tenido la oportunidad de escuchar de otras mujeres que se han mencionado en los cafecitos anteriores y hemos aprendido tantas cosas, y entre ellas que muchas mujeres, una vez que conocían a Jesús, dice la Biblia, le seguían. Y podemos encontrar esta cita en el en el libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 4. Aquí hablando del apóstol Pablo, dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Eso quiere decir que había muchas mujeres que le seguían. Pero fíjate que es bien interesante que así como había mujeres muy humildes, de una economía muy humilde, también había mujeres nobles. Y cuando la Biblia se refiere a esa palabra nobles, se refiere a que poseían pues riquezas, ¿verdad? Que eran mujeres ricas, influyentes de alguna manera en la sociedad. Y esto es un principio muy hermoso, porque nos habla de que el evangelio es para todos. Para todos, sí, así es. Así que no importa cuál sea tu situación que estés viviendo, no importa cuál sea tu economía, el evangelio de Dios, la palabra de amor que Dios tiene para nuestras vidas, la oportunidad de una vida diferente, de libertad, de victoria, pues es para todos. El mensaje es para todos. Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente de una mujer extraordinaria, de una mujer influyente, de una mujer emprendedora, de una mujer rica llamada Lidia. Y para conocer un poquito el contexto de cómo Lidia tuvo este encuentro personal con Dios, bueno, la Biblia dice que el apóstol Pablo estaba en sus viajes misioneros. Y cuando él pensaba que se iba a dirigir hacia cierto lugar, el Espíritu Santo se lo impide, pero el Espíritu Santo entonces lo envía a otro lugar, y dice que llegaron a Filipos. Filipos era una comunidad pues próspera, una comunidad donde había muchos negocios y había rutas comerciales ahí. Y Pablo llegó junto con los demás hermanos a compartir el evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación. Una de las estrategias del apóstol Pablo era primero llegar a las sinagogas. Y una sinagoga en aquel tiempo, en los tiempos de la Biblia, pues eran las iglesias, ¿verdad? Actualmente nuestras iglesias. Así que Pablo primero llegaba a las sinagogas, después iba la gente que no se congregaba en una sinagoga o en una iglesia. Pero precisamente cuando llega aquí a Filipos, él se da cuenta de algo, que no había sinagoga en Filipos. No había. No se estaban congregando ahí ningún judío, ¿verdad? No estaban ahí escuchando la palabra de Dios. Simplemente no había. Pero Pablo me llama la atención, ¿verdad? Que dice que no es que se haya dado la vuelta y dijo, bueno, pues aquí no hay iglesia, pues ya no hay donde compartir la palabra, porque la palabra de Dios se puede predicar en cualquier lugar. Él investigó. Él se puso a investigar, así es, ¿verdad? Dijo, bueno, entonces, ¿dónde se junta la gente aquí? ¿Dónde se junta a poder orar o a poder adorar? Y bueno, la información que obtuvo es de que se juntaban precisamente a la ribera del río. Ahí se juntaba la gente. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, fíjate qué interesante, ¿verdad? Porque las mujeres habían salido del bullicio de la ciudad y se habían ido a un lugar apartado para empezar a orar. Y vemos cómo Pablo insistió, ¿verdad? Dice que fue hacia donde se estaban reuniendo, y a veces la gente se reúne a hablar de Dios o a orar, a veces sin conocerle. Pero ahí estaban las mujeres, ahí estaban reunidas en la oración. Y Pablo llega con toda la intención de poder hablar con ellas, y así lo hizo, de compartirles el evangelio. Así lo hizo. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién era Lidia, esta mujer que se menciona en las escrituras? Esta mujer que estaba a la orilla del río compartiendo con otras mujeres. Pues es muy curioso. Pablo predicaba a los judíos, y la primera persona no era ni judía, ni era hombre, sino que era mujer. Era esta mujer llamada Lidia. Es bien interesante, porque muchas veces, ¿verdad? En las iglesias vemos que hay más cantidad de mujeres que de hombres. Así es. Y es precisamente, yo creo que porque hay una sensibilidad especial de las mujeres de escuchar el evangelio. Hay una necesidad en nuestros corazones. Por eso, este cafecito es especialmente para ti, para ti que eres mujer, que puedas escuchar, ¿verdad? Que esta palabra
el Señor la envió especialmente para las mujeres? Pues mire, Lidia era una mujer de negocios, era una mujer vendedora de pintura de púrpura y de telas finas. Lidia se dedicaba a comercializar estas telas y era una mujer que era muy próspera. Esta tintura, era extraída de un molusco y ella se dedicaba en la ciudad de Tiatira a tener su negocio. Se dice que Lidia era una mujer rica y era una mujer que tenía casa grande y quizás sirvientes, pero mire, la palabra nos dice aquí en primera de Timoteo 6:17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pues así como se los acabo de decir en primera de Timoteo 6:17, y yo me identifico mucho con esta cita, porque yo después de que me jubilé inicié un negocio y ahorita en este tiempo de pandemia los negocios son inciertos. Por eso no debemos de poner al 100% nuestra esperanza en el negocio, sino en las cosas de Dios, que Él nos da abundantemente todo lo que necesitemos. Fíjate que decías ahorita, ¿verdad?, que no pongamos nuestra esperanza, pero aún en este momento de tiempo de pandemia hay gente que dice: no puedo cerrar el domingo, no puedo cerrar porque ha habido tan poca venta que necesito abrir el domingo. Pero el versículo dice una cosa diferente. Así es. Dice que no pongamos la esperanza en las cosas materiales. Así es. Así que sí debemos de darnos un tiempo, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, entonces Lidia, dijimos que era una mujer rica y influyente. No sabemos si era soltera, casada, no sabemos si había tenido esposo, porque la Biblia no lo menciona, pero dice que era una mujer emprendedora de negocios que tomaba decisiones para su casa y para su familia. La ciudad de Tiatira era un centro comercial. Ahí Lidia adoraba a Dios. En esa ciudad Lidia empezó a adorar a Dios, porque dice en Hechos 16:14a: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Se fijan que es una mujer que su primer característica era que adoraba a Dios. No, a lo mejor no le conocía, a lo mejor nosotros nos identificamos con Lidia. Hay personas, así como Dios menciona a varios, aquí a Cornelio, en la palabra de Dios se dice que Cornelio no le conocía personalmente. A lo mejor era religioso, pero acuérdense que la religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Debemos de tener un encuentro verdadero con Jesucristo. Pero quizás tú te identifiques con Lidia. Has oído, de oídas lo has oído, a lo mejor en una fiesta en el templo que te han invitado, a lo mejor en alguna Navidad, en algún cumpleaños, pero no le conoces verdaderamente. Analiza tu corazón y ve si realmente le conoces y arrepiéntete para perdón de pecados. Ahora, qué interesante, porque mencionas que era una mujer, la primera característica era una mujer que adoraba a Dios. Ciertamente no había tenido un encuentro personal con Él, no había una iglesia donde congregarse, no tenía a nadie que le enseñara las escrituras, ¿verdad? Ella no había aprendido lo que es el evangelio, o por qué cantamos, o por qué levantamos las manos, o cómo leer la Biblia y entenderla. Pues ella no sabía nada de eso. ¿No? Pero a pesar de todo, ella tenía una inquietud en su corazón para hacerlo. Y esta es una característica muy importante, porque aunque Lidia era una mujer muy ocupada, que tenía un negocio, ¿verdad?, como dijimos en un principio, pues ella tomó la decisión de que ese día en particular, pues ella cerraba el negocio, cerraba la tienda, cosa que muchos comerciantes no quieren y pueden hacer, pero ella cerraba su negocio. Y a mí me gustaría pensar, Tina, que a lo mejor no solamente ella se iba a la orilla del río a orar, sino que se llevaba a sus empleadas, exactamente, a sus empleadas, ¿verdad? Y hay cuántas empresarias el día de hoy no conocemos que son cristianas y que en el propio negocio, ¿verdad?, les comparten a las empleadas de la palabra de Dios. Porque el evangelio no es algo para nosotras, no es algo que se debe de quedar solamente en nosotros, sino que debemos de tener esa misericordia que se mostró para con nosotros, pues mostrarla con la gente que está cerca de nosotros, ¿verdad? Y bueno, la siguiente parte, ¿verdad?, de este pasaje que leíste en Hechos 16,
pues dice, ¿verdad?, que Lidia adoraba a Dios en el versículo 14 y dice, estaba oyendo. Amén. Estaba oyendo. Y esta palabra, oír, del griego, significa escuchar intensamente. Ahora, no es tanto atentamente, aunque es un sinónimo, pero es intensamente. Aparte de que estás atenta, escuchando la palabra de Dios, eso quiere decir que pones todos tus sentidos, todo tu corazón, ¿verdad?, en escuchar. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué me está compartiendo? Sí. Querer entender las cosas, ¿verdad? Sí. Porque cuántas veces escuchamos pero no entendimos nada. Y ella estaba poniendo atención en lo que Pablo le estaba compartiendo. Ahora, vemos la importancia del oír, ¿verdad? Porque si no escuchamos, pues no hay salvación. Dice en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, muchas veces enfatizamos que se debe de compartir el Evangelio, pero también debemos de enfatizar en la importancia de prestar atención, de escuchar intensamente lo que se nos está compartiendo, ¿verdad? Sí. Y el versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Sí. Cuando unas personas vienen a compartirte el Evangelio, a lo mejor a ti te ha pasado que alguien llega a tu casa, a tu negocio, ¿verdad?, y quiere hablarte del Señor Jesucristo, quiere compartirte el Evangelio, pues necesitas aprender a tomarte un tiempo y prestar atención, escuchar con cuidado lo que te está diciendo, porque de esa manera puede llegar una tremenda salvación a tu vida. Entonces, bueno, pues vemos nosotros, ¿verdad?, que hoy en día tenemos un terrible problema en nuestra sociedad, que es la falta de escuchar. La gente no quiere oír. Y en Lucas 8:18 dice el Señor Jesucristo, mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si tú escuchas con intensidad, que si tú pones atención en lo que se te está compartiendo del mensaje de la salvación, yo te aseguro que vas a vivir una vida transformada, que vas a poder experimentar cosas que nunca antes habías experimentado. A veces estamos tan desesperados por tener una paz que no tenemos, ni en nuestra casa, el nervio de un negocio, la preocupación de la renta, de las ventas. Entonces hay tantas cosas que nos quitan esa paz, ¿verdad? Pero cuando tú pones atención a la palabra de Dios, entonces viene el Evangelio a tu vida y viene a traer tantas cosas como la paz, como la tranquilidad y como la victoria sobre pensamientos que verdaderamente necesitamos que sean dominados por la palabra de Dios. Sí, así es. Pues fíjese qué importante. Escuchaba atentamente, pero aquí se menciona que su corazón fue abierto por Dios mismo. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros ponemos interés atentamente, inmensamente, el corazón de nosotros es abierto por el mismo Dios, es atraído por el mismo Dios. Consideremos que no es por nosotros ni por los hombres, es precisamente Dios enamorándonos y trayéndonos. Pues así me pasó a mí un día, ¿verdad? Yo escuché atentamente y la palabra penetró. Dios me atrajo con su amor a Él. Dice la palabra, ninguno en Juan 6:44, perdón, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no la trajere. Qué importante, el Señor está haciendo la obra inmensamente en cada persona, pero nosotros debemos de saber escuchar. Y no solamente escuchar ni oír, sino escuchar intensamente. Así como lo mencionaste, Laura, qué importante es eso de saber escuchar con nuestros 5 sentidos. Y aquí se menciona que Dios es el que hace la obra en nosotros. Quizás tú llevas mucho tiempo oyendo de la palabra de Dios. Te han regalado un folleto allí en el autobús, allí en tu casa pasan algunas personas. ¿En tu negocio? En tu negocio, sí, porque pasan las gentes predicando, esas gentes que verdaderamente están interesadas en que nosotros llevemos una vida diferente, pero no le has abierto tu corazón para recibir la salvación. Pues es muy importante, hermana, que reflexiones sobre esto, persona que nos estás escuchando, amiga que nos estás escuchando, reflexiones sobre esto. Tú quieres
tener la salvación. Y muy importante, ¿verdad?, mencionar que cuando nosotros disponemos nuestra vida, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios, es Dios el que va y nos busca, como leíste en el pasaje de Juan, ¿verdad? No es que nosotros busquemos a Dios, sino que Dios en su inmenso amor nos miró con agrado, nos miró con pasión, ¿verdad? Tuvo misericordia de cómo estábamos pues perdidas, desesperadas, angustiadas, viviendo vidas sin propósito, Tina. Así es. Y hacíamos las cosas solamente para mantenernos, a lo mejor hacíamos las cosas para vivir sacando algo de provecho, algo de riqueza, ¿verdad? Enfatizándonos en la economía, ¿verdad? Pero no buscando al Señor de todo corazón. Y Dios, quiero decirte que cuando alguien va a compartir la palabra a tu casa, cuando alguien se acerca a ti a compartirte, a lo mejor tú digas, pues es que yo estoy bien ocupada, ¿verdad? ¿Cómo puedo perder tiempo con esto? Pero si tú dispones en tu corazón a escuchar la palabra de Dios, yo quiero decirte que entonces Dios va a quitar todo estorbo. Porque a veces tenemos pensamientos religiosos que nos dicen, ¿cómo voy yo a creer en el Señor Jesucristo? ¿Cómo voy a leer la Biblia? A mí no me enseñaron a leer la Biblia. Yo crecí en una religión que no estudiábamos la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ahora tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de escuchar. Y la religión nos salva, Laura. Así es, así es, así es. Por eso tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Y muchas veces no sabemos lo que es eso, precisamente por eso es necesario leer la palabra de Dios y poder escuchar el mensaje de amor que se ha preparado para nosotros. Y tú no te preocupes, porque todos tus temores, ¿verdad?, todos los estorbos que puedas tener, pues el Señor los quita. Por eso dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Y así como Dios abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta, también el Señor abre nuestro corazón. A lo mejor estoy cansada, pues Dios va a quitar el cansancio. A lo mejor estoy preocupada, ¿verdad?, por mis hijos, pues Dios va a quitar esa preocupación para que yo pueda poner atención a la palabra. Qué hermoso descansar en el Señor cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Él. Y solamente dos características vimos en Lidia, ¿verdad? Una es que era una mujer que adoraba, y la otra era que puso atención. O sea, con dos cosas tan sencillas nosotros podemos dejar que Dios abra nuestro corazón y entonces venga la palabra de Dios a cambiar nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos saber que cuando Lidia adoró y luego escuchó, ¿verdad? Y luego vimos cómo pues Dios abre su corazón. ¿Cómo sabemos si la vida de Lidia fue transformada verdaderamente? Y es muy sencillo, porque ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, el versículo 15 nos dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, lo primero que Lidia hizo, ¿verdad?, después de conocer el Evangelio, después de que le hablaron del amor de Dios, del perdón de Dios, de la justificación del Señor, pues Lidia dijo, bueno, ¿y qué necesito hacer ahora? Ya recibí a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, pero ¿qué más? ¿Qué sigue en la vida cristiana? Y entonces fue llevada a ser bautizada, y lo interesante es que fue bautizada ella y todos los que con ella vivían. Entonces ella entra a las aguas bautismales y empieza a creer más en Dios, empieza a obedecerle más, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros podemos ver cómo este es un reflejo, ¿verdad?, de cómo ella había sido transformada por este tiempo, ¿verdad?, de visitación de Dios a través de su Espíritu Santo. Y además dice este versículo que ella abrió su casa, ella les ruega al apóstol Pablo y a los demás hermanos que se queden a morar, que se queden un tiempo, ¿verdad?, ahí. Ella y dice que nos obligó, dice Pablo, utiliza esta palabra, dice nos obligó a quedarnos, ¿verdad? Y uno puede escucharla pues algo extraña, pero lo que había en el corazón de Lidia era un deseo genuino de que la palabra que le había sido predicada a ella en la orilla del río, ¿verdad?, junto con las mujeres que estaban ahí, ella quería que ahora todos, así es, compartirla. Ella abrió su casa y seguramente mandó a traer a los familiares más lejanos, a los vecinos, a los amigos, ¿verdad? Y ella llenó su casa y ella quería que Pablo y los demás hermanos ahora compartieran el Evangelio, que todos tuvieran la oportunidad que ella había tenido de alcanzar esa misericordia de Dios que tiene el Señor preparada para todas nosotras. Ahora, unas preguntas, unas reflexiones que debemos de hacernos es: ¿cómo usamos nuestra casa? Si tú ya eres creyente, si tú ya recibiste a Jesús como el Señor de tu vida, ¿verdad? Y dices que eres una nueva creyente, entonces, ¿cómo usas tu casa?
cómo usas tus bienes, si eres una mujer de negocios, que tienes recursos, que tienes una buena economía, cómo usas tus bienes. Y está tu casa abierta al Evangelio para que otras personas puedan conocer del Señor. Estas preguntas pues debemos de hacérnoslas para reflexionar. Así es, ¿verdad? Bueno, se dice que Lidia es lo que podemos llamar una mujer de vanguardia, una mujer adelantada a los tiempos, una mujer emprendedora de trabajo, de tomar iniciativa, de tomar decisiones, pero es un ejemplo de obediencia y es un ejemplo de fe. Lidia tenía fe, Lidia era obediente. Preguntémonos nosotros si tenemos esas características. Tenía amor a la obra de Dios. Predicaba a los demás, invitaba a todo cuanto se encontraba a que reconocieran a Jesucristo. Déjame te hago una pregunta. ¿Eres un ejemplo de mujer creyente, de mujer de fe, de mujer emprendedora, de mujer hospitalaria? Porque eso viene como resultado de todo lo que Lidia aprendió, ese amor genuino que sintió por el Señor, ese fuego. Dijo, yo abro mi casa y le comparto a toda mi familia, porque tenemos interés en que la familia se salve. Tenemos interés que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos se salven. Así era Lidia, una mujer de vanguardia. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a comprender que ella se había verdaderamente enamorado de Dios. Amén. Se enamoró de Dios tanto Ese fue el resultado. Que vemos ese hermoso resultado. Y tal vez tú que nos estás escuchando en esta mañana, pues así como Lidia, adoras a Dios, a lo mejor un Dios que conociste nada más en las actividades navideñas o en las actividades de Semana Santa, pero no has tenido un encuentro personal con Dios. Yo quiero invitarte a que me acompañes a hacer esta oración, que le recibas a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, para que de esta manera pongas atención en esta oración y el Señor abra tu corazón. Vamos a orar. Padre Dios, yo te doy gracias, porque en este día esta palabra fue compartida en mi vida. Y te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido perdón porque creía que adorándote estaba cerca de ti, pero ahora entiendo que necesito tener un encuentro personal contigo. Señor, te pido, Padre, que seas mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Que en este día yo nazca como una nueva criatura, una hija tuya, y que mi vida sea transformada para gloria y alabanza de tu nombre. Hoy te recibo como mi amado Jesús, como mi amado Salvador, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Y amén. Y amén. Esta oración de salvación que has hecho en esta mañana, recuerda que Dios te da la oportunidad, ¿verdad?, de haber escuchado el Evangelio y ahora ser salva. Pero si tú ya le conociste como tu Salvador, ahora necesitas ser transformada y preguntarte qué es lo que sigue. A lo mejor ser bautizada o a lo mejor empezar a servir en tu congregación. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos ser de bendición para el reino de Dios. Amén. Pues muchas gracias. Fue un gusto compartir con ustedes en este cafecito y las esperamos el próximo jueves. Bendiciones para todas, les amamos. Dios les bendiga grandemente.